Bendiciones, hermanos. Hemos llegado a la iglesia de Filadelfia, una iglesia con la más grande bendición, una iglesia que tiene tanta información para darnos que dividiremos este estudio en 3 partes. Empezamos con un poco de historia. La ciudad de Filadelfia era la más joven. Está ubicada en el valle del río Cógamo. Fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 a.C. Así que cuando Apocalipsis se escribió, esta era una ciudad relativamente joven. La palabra Filadelfia significa amor fraternal y fue dado en honor a su fundador Atalo. Esta iglesia, al igual que Esmirna, es la única a la que Dios no le hace ningún reproche. Ahora sí, vamos a ver versículo por versículo. Comenzamos en el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Primero vamos a ver por qué se presenta de esta manera, como el santo y el verdadero. Apocalipsis 4. Vemos a los 4 seres vivientes decir día y noche, santo, santo, santo. Lo mismo vemos en Isaías 6, cuando los serafines daban voces alabando a Dios, diciendo santo, santo, santo. En Levítico 11:44, 11:45, 19:2, 27, 20:26 y 21:8 vemos el mismo concepto. Sed santos porque yo soy santo. Y lo encontramos una vez más en 1 de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces cuando Yeshua se identifica como el santo, se está identificando como Dios mismo. Hermanos, tristemente nos encontramos ante un nuevo engaño, el más duro, creo yo. Muchos creyentes en el Mesías están volviendo atrás. Están diciendo creer en Él como rabino, como profeta, pero no como Dios mismo. En los estudios anteriores a las iglesias vimos que esta es la doctrina de los nicolaítas, la cual el Señor aborrece. Y esta es la razón por la que Yeshua se presenta en esta iglesia como el santo, el verdadero. Dios no comparte su gloria con nadie, y la única razón por la que lo hace con el Mesías es porque es Él mismo en un cuerpo humano. ¿Por qué en un cuerpo humano? ¿Se acuerdan del libro de Melquisedec que les platicaba? Este libro es considerado apócrifo porque cuando el canon fue cerrado, este libro no se conocía. Pero en 1947, dentro de las cuevas de Qumran, además de encontrarse los rollos de la Torá, del Tanaj, con los profetas, se encontraron libros como Jubileos, el libro de Enoc, el libro de Yacer, el libro de Melquisedec, entre otros libros que utilizaba la comunidad. Estos libros tienen una antigüedad aproximada de 2000 años. Estos libros fueron escritos en la época en que Yeshua estaba ahí. Y es muy probable que Juan el Bautista perteneciera a esta comunidad. Así que son libros muy importantes y que no contradicen para nada las escrituras, al contrario. ¿Y por qué les menciono el libro de Melquisedec en este momento? Porque si ustedes van a leer este libro, es imposible que se pueda negar la divinidad de Yeshua. En este libro nos explica qué fue lo que pasó antes de la creación del mundo, cuando Satanás se rebeló, cómo es que se rebeló y qué cosas dijo al rebelarse. Si entiendes esto, entiendes el propósito por el que estamos aquí y el propósito por el cual Yeshua vino, por el cual Dios vino en forma de hombre. A manera de resumen y parafraseando,
Dios creó a Adán después de la rebelión de Satanás, para comprobar a sus súbditos, los ángeles, que las palabras de Satanás eran mentiras. Satanás había deshonrado a Dios, acusándolo de ser un tirano que no quería dejar el poder, cuando lo que en verdad hacía Dios era proteger a sus criaturas. Así que para poder comprobar que esas acusaciones eran falsas, Dios crea a Adán y le entrega esa corona que Satanás anhelaba. Lo cubre con su manto y le coloca su corona. Cuando esto sucede, Adán y Eva colocan esa corona a los pies del Creador. ¿Se acuerdan de esa canción que dice: traemos hoy ante tu altar nuestras coronas? Este pasaje se desprende de este hecho. Es una señal de sumisión, aceptando el gobierno del Creador. Este hecho desmintió a los enemigos de Dios, revelando su verdadero carácter de amor, desprendimiento y humildad. Ahora el hombre se había convertido en un cetro racional, aceptando el gobierno del Creador por voluntad propia. Es en este momento cuando los ángeles comprenden que Dios no gobernará más el universo a no ser por el consentimiento humano. Esta es la razón por la que nosotros tenemos que orar, a pesar de que Dios conozca nuestras necesidades. Al que pide, recibe, y el que llama se le abrirá. Esta es la razón por la que Dios no traspasa nuestro libre albedrío. Y esta es la misma razón por la que si nosotros no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, Dios no nos va a obligar a cambiar. Esto es lo que encontramos en Ezequiel 14 como ídolos en el corazón. Los ídolos en el corazón son esas ideas a las que nos aferramos, esas ideas de las que no te quieres desprender. Y en lugar de buscar en la palabra de Dios para saber la verdad, utilizas la palabra de Dios para que se adapte a lo que tú ya crees. Dios permite esto. ¿Por qué? Porque Él no es un tirano. Y solo aquellos que lo aman pueden saber la verdad. ¿Por qué? Porque es su libre albedrío conocer esa verdad. Así que Dios la revela. Busca saber la verdad, no para sentirse más que los demás, no por orgullo, no por simple conocimiento, sino con amor para agradar a su Creador, a su Padre Celestial. Es a esa persona a quien Dios le revela la verdad. Dame, hijo mío, tu corazón. Esta también es la razón por la que los enemigos de Dios dicen: ¿cómo puede existir un Dios que permita tanta maldad? Dios nos ha dado libre albedrío. Y si Dios pensara como estas personas, no existiría nadie, porque ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos. Con la creación de este mundo, Dios está demostrando lo que es vivir en la teoría de la ciencia del bien y del mal. Los daños que esta teoría ha ocasionado, el dolor que causa, al mismo tiempo que está probando que Él no es ningún tirano. ¿Qué pasó después de que Adán fue coronado? Esa historia todos la conocemos. Terminó obedeciendo a Satanás. Y en ese momento pierde su corona. Por eso cuando Yeshua viene, Satanás dice que el dominio le ha sido dado a él. Y fíjense cómo Yeshua no lo contradice. No le dice mentiroso, no es cierto. Desde Adán se había estado esperando al Mesías. El Mesías que nos permitiría estar de vuelta con el Padre. En este libro de Melquisedec, vemos cuando Dios les promete a Adán y a Eva venir en la forma humana para pagar por su transgresión y permitir que estuvieran de vuelta con Él.
Cuando Yeshua muere sin pecado, de acuerdo a la ley, no debería de haber muerto, porque la paga del pecado es muerte. Pero él no había pecado. Y esta es la razón por la que la muerte no lo puede retener. La muerte no lo puede retener. Él resucita. Y en esa victoria, Él recupera esa corona. Y todos aquellos que lo recibimos, obtenemos vestiduras. Esas vestiduras que se perdieron en aquel día. Por eso leemos en el primer sello que este jinete recibe una corona. Es esta corona de la cual está hablando. Y sale venciendo, porque venció con su resurrección. Y para vencer, porque nunca dejará de vencer, porque su reino nunca tendrá fin. Cuando Yeshua vence, comienza el tiempo del fin. Y bueno, todo esto fue para poder explicarles por qué Dios se hizo hombre. Ya que al no entender esto, muchos hoy día lo han estado negando. Cuidado, hermanos, porque la casa de Judá tiene acceso a la promesa dada a Abraham mediante la carne, por ser sus descendientes. Pero nosotros no. Todo aquel que no pertenece a la casa de Judá no puede acceder a la promesa de Abraham convirtiéndose al judaísmo. Nosotros solo podemos entrar mediante el nuevo pacto en la sangre de Yeshua. Por eso somos salvos por gracia, porque no nos merecemos esa salvación. No teníamos entrada a esa promesa y no hicimos absolutamente nada para entrar en ella. Pero si niegas a Yeshua, pierdes esta entrada. Este es el motivo por el que Dios cegó a la casa de Judá, para darnos oportunidad a nosotros de entrar. ¿Dónde vemos esto? Juan 1, del 10 al 13. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, singular, vino, y los suyos, plural, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios mediante el sacrificio que Yeshua realizó. Romanos 11, del 7 al 8. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Si leemos más adelante, en el versículo 11, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. El momento en que Judá reconozca a Yeshua, se producirá la resurrección de los muertos. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. La plenitud de los gentiles es que todos aquellos que están destinados para ser salvos, sean salvos. Versículo 28 al 31.
Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios es fiel. Nunca rompe sus promesas. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Es difícil comprender la lógica de Dios. Por eso necesitamos fe. Confía en Él. No niegues a aquel que dio su vida por ti. Yeshua es Dios. No somos idólatras, no tenemos dos dioses. Nuestros hermanos judíos tienen muchísimo conocimiento, pero hasta que todos los gentiles hayan alcanzado la promesa, ellos seguirán cegados en cuanto al Mesías. Entonces, si vas a ellos buscando respuestas sobre Yeshua, no vas a obtener la verdad. No porque te quieran mentir, sino porque es Dios mismo quien ha velado ese entendimiento. Hay muchos temas en los que su conocimiento nos es de gran ayuda. Pero en cuanto a Yeshua, no, hermanos. Muchos se han asombrado tanto de este conocimiento que ahora niegan que Yeshua sea Dios. ¿Qué creen? Lamentablemente, eso los excluye de la promesa. ¿Qué quiere decir? Que Yeshua tiene la llave de David. Este concepto lo encontramos en Isaías 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. ¿Quién es Eliakim? Él era el oficial mayor de la casa del rey Ezequías, uno de los ministros más íntimos del rey. El nombre de su padre fue Hilcías, hijo de Josías, más tarde llamado Joacim, descendiente de Zorobabel, que aparece en la genealogía de Jesús que registra Mateo, descendiente de David, nombrado en la genealogía de Jesús que registra Lucas. Entonces este Eliakim está representando a Yeshua, quien tiene la llave de David. Ahora vamos a Mateo 16, versículos del 18 al 20. Cuando Yeshua le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a retraducir esta porción basándonos en el original griego para poder comprenderlo. Pero primero vamos un poquito más atrás para comprender el contexto, y comenzamos en el versículo 15. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí la palabra reveló en griego es apokalupto, que además de revelación significa quitar cubierta. Esto es importante porque en hebreo esta cubierta se llama klipa, que es algo así como una cáscara. La circuncisión física en la carne remueve la klipa
física. Pero en el nuevo pacto se debe remover la clipa del corazón. Por eso Yeshua le dice a Pedro, bienaventurado eres, porque tu clipa no solo fue removida en la carne, tu clipa la removió Dios para poder entender quién es Yeshua, y lo cual es muy, pero muy significativo. Como vimos hace un momento, Dios cegó los ojos de la casa de Judá, dejando esa clipa del corazón. Pero a Pedro le removió la clipa del corazón y le dejó saberlo. Este nuevo pacto está profetizado en Jeremías 31:33 y confirmado en Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ezequiel 11 del 19 al 21. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ok, conserven en la mente estos conceptos. El corazón de piedra, el corazón de carne, la relación que esto tiene con quitar la clipa en la carne y quitar la clipa del corazón. Ahora sí, vamos a retraducir Mateo 16 del 18 al 20. Diría algo así. Y yo también te digo, tú estás siendo piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué piedra y no Pedro? No le estoy cambiando el nombre a nadie, solamente lo estoy haciendo para que podamos entender la profecía que se está escribiendo aquí. Yeshua también dice que la única señal que dará es la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y a él lo llama Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le dice hijo de Jonás? Entonces, Simón, hijo de Jonás, tú estás siendo piedra porque perteneces al pacto en la carne, donde la ley fue dada en piedra. Y sobre esta roca, sobre esta base que representa la señal del profeta Jonás, edificaré mi iglesia sobre la doctrina de la resurrección. La iglesia de Cristo existe gracias a que Él resucitó. La certeza de que Él resucitó de entre los muertos y que por medio de Él tenemos vida eterna es la que sostiene a la iglesia. Esa roca, esa es nuestra base, la señal del profeta Jonás. Y las puertas del Hades no la vencerán, no podrán prevalecer en contra de ella. Y a ti te daré las llaves. Solo una cosa, que en el griego no está escrito en plural. Dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Pero ¿a quién le está dando esta llave? ¿A Pedro o a la iglesia? Esta llave no se la da a Pedro, se la da a la iglesia. Y esto es lo que estamos viendo en este capítulo de Apocalipsis. Esa llave del reino de los cielos es esa llave de David. Esa llave la tiene esa iglesia que ha perdido esa clipa del corazón para reconocerlo como Mesías, para creer y obedecer la ley de Dios, escrita en su corazón, lo cual demuestra que ha creído. Hay una costumbre que es poco conocida en el judaísmo, en la que el primer Shabbat después de Pesaj
colocan una llave dentro del pan. Solo se puede hacer ese día. Esa llave tiene un gran simbolismo, ya que simboliza la facultad de permitir una mejor comunicación con el cielo, logrando que las plegarias y súplicas sean mejor escuchadas. Esta llave simbólica, que solo puede ser usada en Pesaj, definitivamente es una representación del Mesías, ya que su sacrificio es justamente en esta fiesta. Y es gracias a Él que tenemos ese acceso al Padre, que tenemos ese acceso al cielo. Con esta llave de David, esa puerta está abierta. Lo que nos lleva al siguiente versículo. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque, esta palabra de aunque no está en el original griego. Así que sería, porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tener poca fuerza tiene que ver con que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Es una iglesia que ha hecho su propia voluntad a un lado para cumplir con la voluntad del Creador. Por eso le dice que tiene poca fuerza. No porque esté débil espiritualmente, sino porque ha sido capaz de doblegar su voluntad y entregarla al Padre. Esta iglesia ha guardado la ley, obedeciendo a Dios, y no ha negado a Yeshua. Lo tiene todo. Y esta es la razón por la que tiene esta llave, la llave del reino de los cielos. La frase puesto delante de ti una puerta abierta se ha malinterpretado, enseñando que significa que esta iglesia será arrebatada. Hay otra llave que encontramos en otra fiesta, en Yom Kippur. Este día se conoce como el día del perdón. Se debe de ayunar para pedir perdón durante todo este día. Durante ese día se dice que la puerta del cielo está abierta para que Dios escuche las plegarias pidiendo perdón por lo que han hecho durante todo el año. Y al terminar este día, la puerta se cierra y el juicio también. Este juicio sucede cada año comenzando en Rosh Hashanah, Día de las Trompetas o Yom Teruah. Pero no para nosotros, hermanos, porque Yeshua es la puerta de las ovejas y esta puerta está abierta para nosotros todos los días del año, si guardamos su palabra y no negamos su nombre. Y no sé si pueden alcanzar a dimensionar el inmenso regalo que esto significa. Nosotros no tenemos que esperar un día al año. Dios nos escucha siempre. No necesitamos esperar a que sea Yom Kippur, porque podemos acercarnos a su presencia en cualquier momento. Él siempre está dispuesto a escucharnos. Esto es sumamente importante el día de hoy, porque como les había dicho, estamos en el día del juicio, el juicio final del sexto sello. Y si no has visto los otros videos, te invito a hacerlo para que puedas comprender por qué es que estoy diciendo esto. El 7 de octubre comenzó este juicio y salió para todo el mundo. Lo hemos estado viendo con nuestros propios ojos, solo que se han dicho muchas mentiras, dando poder a la élite, un poder que no tiene. Todos los desastres, cambios climáticos, pestes, incendios, señales en el cielo, no son más que manifestaciones de este juicio. Y yo sé que es muy difícil entender esto con tantas mentiras que se han estado diciendo durante muchos años. Así que les pido que pongan atención a este video, el cual nos muestra un mensaje oculto en la Megilá de Esther, en el libro de Esther, que confirma lo que Dios me había dado para mostrárselos a ustedes. Mira, te muestro, esto es
una Megilá Esther, un libro de Esther. Aquí te muestro algo, ven, te muestro. Al final de la Megilá hay una parte que está escrita en 2 líneas que tiene unas letras pequeñas. En el segundo nombre, estos son los 10 hijos de Amán. Entonces esta letra chiquitica, la Taf. Luego acá, Shin. luego acá, la chiquitica, Zain. Taf, Shin, Zain. Y luego otra peculiaridad es que la Vav es muy grande. Jamín no sabían por qué. Pitón llega en los juicios de Nuremberg, uno de los comandantes nazis, Moshe, llega y antes de que lo cuelguen, antes de que lo decreten en la horca, llega y grita Purim Fest en alemán. Purim Fest. Jajamín se colocaron a revisar y se dieron cuenta de estas peculiaridades. El rey Ahasverosh le pregunta a este ama, ¿quieres hasta? Entonces le dice, hasta la mitad del reino te doy. Llega y le dice que cuelgue en un árbol a los 10 hijos de Amán. ¿Cuándo? Mahar. Mañana. Mañana. ¿Por qué no ahorita? Jajamín nunca entendieron eso. ¿Por qué ese Mahar? Unieron cabos sueltos que tenían. Los 10 hijos de Amán que iban a ser colgados mañana. Sí. ¿Cuándo iban a ser colgados? ¿Qué es Bab? 6. En el 6º milenio. ¿Cuál es el 6º milenio? ¿En qué fecha? Tav Shin Zayin. El año en el que fueron colgados es Tav Shin Zayin. Del 5º milenio, del 6º milenio, los 10 fueron colgados. ¿Quiénes fueron los 10 nazis que fueron colgados? Porque acaba de pedir que cuelguen a los 10 hijos de Amán en la horca. Pero sabemos que los habían destruido. Lo dijo el texto, los cortaron en pedazos. Entonces yo siempre digo que hay que armarlos de vuelta. Hasta que volvemos al texto que nos compete, vemos que en Parshandata hay una Tav más chica. Después vamos a Parmashta, tiene una Shin más chica, lo vemos abajo. Y al final, Vayzata tiene una Zain más chica. Son 3 letras más chicas. Pero a su vez, Vayzata tiene lo que ahí lo vemos en el texto en hebreo al lado, que dice Vav Rabati, una Vav más grande. Como que dice Vav grande, o sea, un poco más grande, ve la Zain, que es esta letra, un poco más chica. De la Vav está referenciado en el Zohar, que hace referencia a un juicio que va a ser en Hoshana Rabbah sobre las naciones. Muy lindo. La relaciona con Hoshana Rabbah el Zohar. Usted ir acá y venir, entonces, sabemos que ese fue esa Vav hace referencia a Hoshana Rabbah, entonces me gusta poner, yo agarro un conversor de fecha, no sé si se ve, creo que nada, yo voy a poner Tishrei, que es donde va a ser Hoshana Rabbah, Haf Alef, que es Hoshana Rabbah. ¿Pero explicas por qué estás poniendo Hoshana Rabbah ahora? Estoy poniendo la fecha de Hoshana Rabbah. O sea, el Zohar, el libro de Kabbalah trae la referencia a esa Vav. Esa Vav, como dice, esa Vav se refiere, ahí está, a una Vav de un Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah es justamente el día de, por decirlo así, el último día de Sukkot. Sí. Va a decir que esto es va a venir el juicio del rey sobre las naciones. Hay que ver el Zohar ahí. Creo que también el 7 de octubre, el último 7 de octubre, fue despuesito de Hoshana Rabbah. Sí. El juicio comenzó ese 7 de octubre. Hermanos, yo desconocía esta información, ya que solo se puede saber si tienes ese libro escrito, ese rollo escrito en hebreo. Pero Dios en su misericordia me lo mostró, no para que me guardara esa información. Como últimamente he recibido muchos mensajes de que me calle. Y no lo voy a hacer, porque mi Dios me mandó a decirles esto. Me mandó a decirles esto por el inmenso amor que les tiene a cada uno de ustedes, para que sepan que el arrebatamiento no es como se los habían dicho. El juicio tiene la finalidad de ablandar el corazón, de quitar esa clipa, porque con las falsas enseñanzas se ha propagado el egoísmo, la avaricia, la arrogancia, la falsedad y la brujería bajo el supuesto nombre de poder del Espíritu. Hermano, si tú amas a Dios de corazón, abandona esto. Si lo has hecho, reconcíliate. Reconcíliate con Dios hoy mismo. Siempre tiene sus brazos abiertos, con amor extendidos para recibirte. Usa esta puerta que está abierta y ve a Dios en oración. Dile que quizá no te has dado cuenta de las cosas que has hecho que no son agradables ante Él. Pídele que te muestre cuáles son para corregirlas y no hacerlas más. Pídele que te limpie y que esos juicios se alejen de ti, porque ya no serás igual. Y a pesar de que este juicio ya fue sellado
y ya está en ejecución, tú como Esther tienes la puerta abierta. La iglesia de Filadelfia es como Esther en el palacio del rey, que cuando Amán lanza el decreto para destruir al pueblo judío y lo sella con el anillo del rey, provocando que este decreto sea irrevocable, aún así, Esther, que representa a la iglesia obediente y fiel, nadie pudo cerrar esa puerta para que ella pudiera entrar a ver al rey. Y aunque el juicio ya ha sido emitido, tu oración puede hacer que las cosas cambien. Usa la puerta que hoy está abierta. Espera, antes de que te vayas. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Comparte este video. Si te ha sido de bendición, deja un comentario para que este contenido llegue a más personas. Preocúpate por la vida de otros. Bendiciones.